Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de los movimientos por parte de Rusia, anunciando que abandona la moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y de medio alcance. Miraremos también a las amenazas de Trump a India, intentando arrinconar, intentando aislar a Rusia, pero pendientes también de Oriente Medio con Netanyahu, que anuncia que quiere conquistar toda la franja de Gaza, un momento de mucha tensión geopolítica que vamos a analizar en los próximos minutos, mirando también a datos importantes en Estados Unidos. Les contamos que el PMI de servicios ISM se ha contraído más de lo esperado, 50,1 puntos, prácticamente al borde de la contracción, prácticamente por debajo de los 50 puntos. El pronóstico era de 51,5. Estamos viendo la reacción en Wall Street que prácticamente está borrando las ganancias iniciales. Dato preocupante para la economía estadounidense, mientras nosotros vamos ya con las últimas horas. Empezamos mirando a India. Les vamos a mostrar las imágenes del aterrador momento en el que las inundaciones han arrasado un pueblo, dejando temibles decenas de residentes muertos en la India. Imágenes dramáticas han capturado las fuertes inundaciones provocadas por una tormenta de aguacero que descendía arrastrando rocas y ramas de una montaña en Darali, en Uttarakhand. Grandes cantidades de escombros y todos se extendieron por el vecindario, causando estragos y dejando a muchas personas atrapadas bajo los escombros. Decenas de casas de madera fueron arrasadas por los torrentes, junto con hasta 25 hoteles. Las autoridades han informado que al menos 50 aldeanos estaban desaparecidos. Se teme que muchos hayan fallecido tras el desastre de este martes por la mañana. Se ha confirmado la muerte de al menos 4 personas este martes por la tarde. El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, ha dicho que estaba en conversaciones con el ministro principal de la región. Se han enviado varios equipos de rescate a la zona. También les contamos que Dmitry Peskov ha confirmado que Rusia no se considera sujeta a ninguna restricción en el uso de misiles terrestres de corto y medio alcance. Ayer, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que Moscú se adhirió unilateralmente al Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio tras la retirada de Estados Unidos en 2019. Sin embargo, argumentó que Estados Unidos y sus aliados no solo han presentado abiertamente planes para desplegar misiles terrestres de alcance intermedio en diversas regiones, sino que también han logrado avances significativos en la implementación práctica de sus intenciones. Rusia ya no ve condiciones para cumplir este tratado. И больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченным. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги. Mientras tanto, en Ucrania, el jefe de la oficina de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, afirmaba este martes que el ejército de su país ha encontrado componentes de fabricación india en vehículos aéreos no tripulados rusos, particularmente del tipo Sajid, que derribó recientemente. Dice que es necesario privar a los rusos de la oportunidad de recibir componentes de otros países y detener la matanza de ucranianos. Es lo que apuntaba en Telegram, adjuntando un artículo con afirmaciones similares publicadas en el Hindustan Times. Dice que además comprar recursos energéticos rusos es financiar la guerra, lo cual no contribuye a la paz. Sus comentarios se produjeron después de que Estados Unidos acusara a la India de financiar la operación militar en Ucrania. Trump también amenazó a la India con imponer aranceles más altos a sus productos y continuaba cooperando con Rusia, en particular comprando su petróleo. También miramos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha convocado para hoy una reunión del Gabinete de Seguridad con la intención de ir a por la ocupación total de la franja de Gaza, tal y como informaba un alto funcionario en un encuentro con la prensa israelí. Y confirmaron fuentes de la oficina del líder del gobierno. Netanyahu va a convocar hoy un debate sobre seguridad, sobre la continuación de los combates y su expansión a zonas donde se teme que haya rehenes. Las fuerzas de seguridad se oponen a estas maniobras en lugares donde se encuentran retenidos por temor a causar daños. Pendientes de Oriente Medio, mirando a la tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos, las amenazas de Donald Trump y este ultimátum que, como saben, caduca, se cumple este próximo viernes. Nosotros vamos ya con el análisis, con los expertos. Tenemos a Cristian López, director de Estudios Geopolíticos EGEO. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, buenos días desde México, un gusto. Encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Cristian Lamesa, analista internacional. Buenas, Cristian, buenas tardes, buenos días.
Encantado nuevamente de estar con vos, Sergio, y con los colegas. Bueno, pues un momento, como estábamos diciendo, de mucha tensión geopolítica, marcado por estas amenazas de Donald Trump de desplegar submarinos nucleares en Rusia y sobre todo la respuesta que ya ha llegado por parte de Moscú. La mesa, si te parece, empezamos contigo. Quiero saber cómo valoras, bueno, pues este paso de Rusia. Habla del despliegue de misiles de mediano y de corto alcance y ya se habla de Venezuela o de Cuba. ¿Cómo valoras este paso por parte del Kremlin? A mí me parece que es una posición, me parece bastante lógica e inteligente por parte del Kremlin, ya que es mostrarle un poco a los Estados Unidos, más allá de la valoración que tengamos en cuanto a la posición de Donald Trump, muy distinta a que tuvo Joe Biden, que nos llevó a esta guerra, pero sí, sin duda, es mostrarle un poco a Washington cómo eh, sería la situación potencialmente si lo mismo que la OTAN hace décadas le hace a Rusia, llevando estas amenazas a sus fronteras a través de países que otrora eran parte del Pacto de Varsovia, inclusive los países bálticos que fueron parte de la Unión Soviética, cómo se sentiría los Estados Unidos con armamento estratégico ruso en, por supuesto, como vos bien mencionabas, en Venezuela o en Cuba. Creo que a veces esos ejercicios como para que el otro sienta la amenaza a la que lo han sometido es muy práctico y surte buen resultado. Y en líneas generales también esta especie de guerra de declaraciones entre Trump y Medvedev, creo que también hay que tomarla un poco en las características personales de estos dos funcionarios, ¿no? Del presidente de los Estados Unidos y del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Y creo que también es para consumo interno. Yo creo que hay gente dentro de Rusia, mucha gente que está muy enojada con Occidente y con las políticas que han llevado hace décadas, y un poco Medvedev muestra esa faceta, también dice cosas que el presidente Putin por sus propias características no dice, y un poco para apaciguar las ínfulas de los guerreristas en los Estados Unidos, estas posiciones que a veces toma Donald Trump según mi visión. Bueno, pues pendiente de estos mensajes por parte de Donald Trump, la respuesta que está llegando también hoy por parte de Dmitry Medvedev. Cristian, quiero saber también, bueno, pues cuál es tu opinión sobre este paso de Rusia abandonando esta moratoria sobre el despliegue de misiles y, bueno, pues de alguna forma respondiendo también a estas amenazas de Trump. Sí, es una respuesta al abandono que hizo Estados Unidos en el 2019, ya que Estados Unidos acusaba a Rusia del sistema Novator. Después Rusia acusa a Estados Unidos del sistema Ashore, Aegis Ashore, pero al final se sale a luz cuál es el motivo real. El motivo real es que en este tratado firmado en el 87 no estaba contemplado China, y China empezaba a producir y a posicionar también sus misiles de corto alcance. Estamos hablando de un tratado, el INF, que contempla misiles de 500 a 5.500 kilómetros como un rango. Entonces, me parece una partida de póker geopolítica en donde ambas potencias nucleares están en una etapa de bluffing, es decir, hay mucho bluff, pero el problema es que sigue la escalada. Entonces, como sigue una escalada, no lo podemos tomar a la ligera porque en algún punto puede suceder algún error, puede haber una decisión no racional. Sergio, estamos hablando de que el promedio de edad de los líderes del mundo, de los más importantes, está en los 75 años en promedio. Son personas que no nada más están pensando cómo van a dejar a su país, cuál va a ser su legado, también cuál va a ser su legado de vida, su legado personal, y estas decisiones que tomen van a repercutir en la historia. Bueno, pues decisiones que desde luego marcan la historia, mucha gente acordándose de la crisis de los misiles cubanos y ahora, bueno, pues estamos en esta etapa, ¿no? En esta época mirando a los submarinos nucleares. Si os parece, andamos más en esto. La mesa, te quiero preguntar por estas amenazas de Trump, este ultimátum que, como decía antes, caduca este viernes. Se habla de sanciones contra Moscú, mientras se espera mañana la visita por parte de Steve Witkoff. ¿Crees que esto puede ser clave también para, de alguna forma, desescalar la tensión?
Yo creo que la visita de Witkoff el día de mañana a Moscú es trascendente. Es de lo más importante que vamos a ver en estos días. Ya el Kremlin dio declaraciones muy auspiciosas diciendo textualmente que siempre era muy bien recibido Witkoff en Moscú y que siempre había dado muy buenos resultados estos encuentros, que no se descarta que incluso como en veces anteriores sea recibido por el presidente Putin. Así que ahí es cuando hacemos esa diferenciación entre lo que dice Trump y lo que finalmente sucede. Sabemos que Witkoff es una persona de la más absoluta confianza del republicano, y bueno, yo creo que enviarlo en este momento a Moscú es una señal más que clara de que justamente Donald Trump no creo que haya modificado su posición original respecto al presidente Putin y a Rusia, que yo creo que dentro de su pensamiento geopolítico a Rusia lo ve más como un potencial socio y aliado que como un enemigo. Eh, También yo en varias oportunidades charlando con vos, Sergio, y en otros medios, decía que también las declaraciones de Trump, como para valorarlas, también hay que ver la respuesta del Kremlin, ¿no? Y respecto a esto que hablábamos antes de este cruce con Medvedev, el Kremlin, si no me equivoco, Peskov dijo que, bueno, a ver, hay diferentes opiniones dentro de Rusia, pero que en definitiva la política exterior del país la definía Vladimir Putin, con lo cual, por supuesto, le baja el tono a la escalada de Medvedev, que quienes conocemos a justamente el ex presidente ruso, sabemos que incluso esta escalada es muy moderada para lo que es su estilo. Entonces yo creo sinceramente que acá, como decía hace unos minutos, y con esto voy cerrando, hay una necesidad de Trump de generar algunas posiciones un poco altisonantes para los mismos guerreristas que tiene en su propio partido, por ejemplo, Lindsey Graham, el senador republicano, y por eso es importante ver las respuestas de Rusia. Y Rusia para su consumo interno también de alguna manera muestra que también tiene a su propio Lindsey Graham, que sería Medvedev. Pero vuelvo a poner el acento. Yo creo que lo de mañana de Witkoff en Moscú creo que nos va a dar incluso señales sin duda bastante importantes respecto incluso a este plazo, entre comillas, que vence ahora este mismo fin de semana. Bueno, pues una cita clave mañana con la llegada de Witkoff a Moscú. Ya veremos si termino o no en una reunión con Vladimir Putin, que no sería la primera, tampoco ni mucho menos, pero en un momento en el que estamos pendientes, como bien estaba diciendo la mesa, tanto de Medvedev como de Lindsey Graham, ¿no? Fueron un poco los que empezaron esta trifulca en las redes sociales, que también ha terminado en esta partida de póker que estabais comentando antes, ¿no? Teniendo en cuenta que al final Trump y Putin no están discutiendo directamente, sino que hay que decir que el presidente ruso ha rebajado a Trump al nivel de estar discutiendo con un expresidente ruso, o en este caso un vicepresidente del Consejo de Seguridad, ¿no? También da muestras de lo hábil que es en estas circunstancias, en estos momentos de tensión, Vladimir Putin, ¿no? Llama mucho la atención, Cristian. Sí, por Sí, supuesto. perdón, ¿cuál de los dos, Cristian? Sí, Cristian López, perdona, sí. Hoy va a ser difícil, lo siento. Disculpa, sí, disculpa. Bueno, efectivamente, pero no olvidemos que todo el tiempo hay comunicación seguramente formal e informal y sobre todo entre las potencias. No se pueden dar el lujo de no tener el teléfono rojo abierto. Entonces seguramente de lo que no sabemos hay muchas llamadas, hay mucha comunicación con interlocutores formales como Witkoff, pero también seguramente hay muchas interlocuciones informales. Y lo que estamos viendo, pues bueno, es parte sí de la retórica, es parte de los posicionamientos, como bien se dijo ya aquí, también para el consumo nacional, para las bases, porque recordemos que uno de los principios de varios que mencionó Colin Powell, por ejemplo, cuando se va a ir a una guerra, uno de los principales es tener la opinión pública a favor. Entonces también se debe dar un desarrollo a la narrativa nacional, información a las bases y sobre todo mostrar fuerza ante las bases, porque ninguno de los dos presidentes que son presidentes de testosterona se puede dar el lujo de mostrarse con cierta debilidad. Sin embargo, yo sospecho, y espero que no sea una esperanza
o un anhelo que espero que sea una realidad en los hechos diplomáticos y en el campo terreno. Sospecho que ya tienen el proyecto final, solamente falta ajustar los detalles, las cláusulas, pero sospecho que ya saben cómo va a concluir todo este conflicto. Sin embargo, en el camino hay algunas piedritas, como en su momento fue Boris Johnson y después Starmer y después Merz, Macron, el propio Zelensky, que quieren una tajada de ese pastel llamado Ucrania, pero sospecho, y con esto también concluyo, que el contrato ya está establecido, que los términos ya están acordados y solamente faltan ligeros detalles para ponerse de acuerdo. Bueno, pues veremos qué pasa, qué sucede entre Rusia y Estados Unidos, qué sucede con este ultimátum que caduca el próximo viernes y sobre todo la mirada se está posando en los últimos días, en las últimas horas, en India. Hoy hemos escuchado a Donald Trump en una entrevista con la CNBC hablando de 24 horas para anunciar nuevos aranceles contra India. Les está acusando de comprar petróleo ruso y luego revenderlo más caro y sobre todo, bueno, básicamente está hablando de que están alimentando la maquinaria de guerra de Rusia. Ya hemos visto a Ucrania, por cierto, hablando de que han derribado drones Shahid que tenían componentes indios. Claro, esto, bueno, es una casualidad, ¿no? Cada uno que saque sus conclusiones, pero la mesa, quiero saber cuáles son las tuyas, cómo valoras estas amenazas de Donald Trump y por qué se pone el foco ahora en India, ¿no? Sobre todo se está mirando a países de los BRICS, ya sea India, China, Irán, no parece una casualidad tampoco, ¿no? No, sin duda no es una casualidad, Sergio, porque sabemos que a Donald Trump le incomoda bastante el tema de la política de bloques. Él se siente mucho más cómodo y más seguro negociando de país a país. Y hay algunos estados con los que, por supuesto, que Estados Unidos tiene un desbalance comercial, como puntualmente la India. En este sentido, creo que también toma algunos argumentos como excusas como para generar una escalada, que también sabemos cómo finalmente estas escaladas terminan bajando, como buen negociador hace una apuesta de máxima, desorbitada, muy descabellada, para después bajar a un punto en el cual tal vez ambas partes se consideran haber ganado, ¿no? En esa negociación, habiendo partido de un punto más cercano a lo que después se plasma en la realidad, dejaría una sensación tal vez no tan confortable. También creo que no todos los países del mundo son Europa o están gobernados por las élites políticas europeas. Y por supuesto que países como India, como China, ven en primer lugar su conveniencia, la conveniencia de sus economías, su seguridad energética y todo lo que esto implica. Lo ilógico es lo que ha hecho Europa, realmente pegándose un tiro en cada pie, resignando la utilización de los buenos y a muy buen precio hidrocarburos rusos, merced a esas sanciones, que hay que recordar que Estados Unidos en muchos aspectos no ha aplicado, como por ejemplo el seguir consumiendo, por citar tan solo un ítem, el combustible nuclear ruso para sus centrales justamente energéticas nucleares. Entonces, por supuesto que países que tengan una vocación o sus élites políticas, vuelvo a reiterar, de un servilismo tan grande y de poner a su economía, a su industria, a sus sociedades en situaciones realmente complejas como ha hecho Europa, no pueden pretender que lo hagan todos los países del mundo. Si a India le resulta ventajoso tener estos tratos comerciales con Rusia, por supuesto que lo va a seguir teniendo. Y respecto a componentes indios en armamento ruso, como vos muy bien decís, es muy, a veces parecería que aparecen estas cosas en el momento justo, ¿no? Demasiado justo, un poco sospechoso. Pero bueno, a ver, a Ucrania la han dotado de armamento toda la OTAN, evidentemente no fue lo eficiente que esperaban que fuera, y yo creo que si la industria militar, el complejo militar industrial ruso, se provee de algunos elementos de países que son socios de la Federación Rusa, no veo cuál sería el problema. Repito, cuando a Ucrania la han surtido de todo tipo de material bélico de toda la OTAN. Así que, por supuesto, esto forma parte, claro, de una doble vara de medir
y también, por supuesto, de caer en este juego en el cual Donald Trump utiliza algunas excusas sin duda para otras cuestiones que tienen que ver con balance comercial, etcétera. Bueno, pues si hablábamos de las amenazas a India, qué decir, bueno, de la tensión que ha habido con China en las últimas semanas, qué decir de lo que pasó con Irán. Se me olvidaba sumar a esta lista a Brasil, que ya enfrenta aranceles del 50%, enfrenta incluso, bueno, pues este intento por parte de Trump, por parte de Estados Unidos, de inmiscuirse en el tema de Jair Bolsonaro, ¿no? Incluso con las sanciones al Alto Tribunal Supremo de Brasil. Esto ya parece un patrón, ¿no? Cristian López, ¿qué te parece esta cruzada de Trump contra los BRICS y sobre todo, bueno, con la mirada puesta ahora mismo en India? Parece que además está tocando en hueso, ¿no? Tanto India como China, pues al final son países que no se van a dejar intimidar, ¿no? Quiero decir, no son Irán o no son en este caso Europa, ¿no? Que ya sabemos lo que pasa. Y aquí todo surge porque el Hindustan Times detecta que los componentes del Shahed 136 hay dos elementos fabricados en la India, un rectificador y un chip. ¿Qué es lo que pasa? Que la India vende, son productos de doble propósito, entonces la India los vende al mercado internacional de manera legal, no es responsable de la trazabilidad de esos componentes, son componentes que se compraron en el Medio Oriente, se revenden o se reexportan a Irán, en donde producen estos drones, los cuales después a su vez son exportados a Rusia. Entonces, es un poco ridículo este tema, pero sabemos que es un pretexto, sabemos que es una presión diplomática internacional para la India. Te pongo un ejemplo. Imagínate que encuentren en algunos drones o armamento estadounidense tornillos mexicanos y no por eso Rusia va a declarar situaciones en contra de México. Estamos en que el mundo son economías integradas, son economías globalizadas, entonces prácticamente los componentes van y vienen por todos lados. Y como efectivamente el compañero lo comentó, pues estamos ante una serie de pretextos porque Ucrania tiene armamento de toda la OTAN, tiene incluso una coalición de soldados internacionales. Salió un reportaje hace un par de días de que incluso miembros de los cárteles de la droga mexicanos se alistaron como voluntarios para aprender a volar drones. Imagínate lo peligroso que es eso. Ya había salido también un tema donde por medio del mercado negro armamento norteamericano que había ido a Ucrania entró a México de manera ilegal para los cárteles. Entonces, estamos ante una serie de presiones internacionales diplomáticas tomando cualquier pretexto para poder hacer presión. Efectivamente, la India es el segundo mayor comprador de gas y petróleo de Rusia, pero esto tiene una razón lógica, una razón de mercado, y es que el petróleo y el gas, sobre todo el gas licuado por cada 1,000 pies cúbicos, pues es más barato, es prácticamente $2 más barato que 1,8 dólares más barato que el norteamericano. Entonces, pues es una razón lógica de mercado. Y aparte, India es un país tan importante en este momento porque puede ser el fiel de la balanza entre que el poder económico y el poder global se cargue totalmente a Eurasia. Ya nada más falta la India en ese bloque y falta a medias porque tiene un pie acá y tiene un pie con acuerdos con Estados Unidos. Recordemos que la India es uno de los pocos países que ha recibido la tecnología norteamericana para poder hacer un desarrollo nacional. Pocos países tienen ese privilegio en el mundo. La India creo yo que en algún momento sí tendrá que tomar ya una definición, porque sospecho que así como en su momento usaron a Alemania para debilitar a Rusia y después a China para debilitar a Rusia, sospecho que ahora quieren usar a la India para debilitar a China, para hacer un contrapeso en la región. Es una estrategia norteamericana que les ha funcionado ya durante siglo y medio, pero sospecho que también esta vez no va a funcionar del todo, porque ya la posición norteamericana no es tan hegemónica como la del siglo pasado. Entonces, habrá que revisar todo esto.
Bueno, pues un momento en el que los BRICS deben mostrar unidad, también fortaleza. Se está hablando de una posible prueba de fuego, ¿no? Incluso para este bloque, con India, que ha despertado ha despertado dudas muchas veces, sobre todo, bueno, por estas tensiones históricas con China, pero más allá de estas amenazas de Trump a Brasil, a India, lo que subyace es un intento de arrinconar a Rusia. Te quiero preguntar por esto, la mesa, si crees que la presión va a surtir efectos. A China ya ha dejado muy claro que no va a dejar de comprar petróleo ni de Rusia ni de Irán, porque no le merece la pena. Nos explicaba ahora Cristian precisamente, bueno, pues el negocio que tienen y también pues que es bueno para sus países. ¿Crees que con India sí lo va a conseguir? ¿Crees que esta presión puede arrinconar a Rusia o al contrario, que India y China pueden acercarse aún más y también pues, fortalecer esta alianza de los BRICS? No, sinceramente no creo que vaya a surtir efecto, como muy bien marcaba Cristian. Acá el papel de India es central, es muy importante, se muestra como una economía que va a ser realmente importante en las próximas décadas y también no se puede soslayar los conflictos que ha tenido y que tiene en algún sentido con China. Entonces, en ese punto yo creo que sabe que juega un papel geopolítico importante, no solo en la región, sino a futuro a nivel mundial. Y también es de esos países que juega para su propio equipo. En ese sentido, yo creo que la política de India es muy definida, en eso se la puede en algún sentido asimilar a la de Erdogan, salvando las distancias, por supuesto, que son países que juegan para su propia liga, juegan para sus propios intereses y a veces la posición geopolítica se vuelve un poco, ¿cómo decirlo? Tiene ciertos vaivenes. Eso se ve mucho más de forma grosera con la Turquía de Erdogan, pero en el caso de la India, por ejemplo, por poner tan solo un ejemplo, el tema de la relación con el dólar, ¿no? Esta posición de los BRICS, que también por ahí tiene sus más y sus menos, pero que pinta ir hacia el camino de por lo menos, si no es una moneda propia de comercio internacional, sí por lo menos, como dijo el presidente Putin hace algunas semanas atrás, cuando destacó que el 90% del comercio entre los países BRICS ya se hace en monedas nacionales. En ese sentido, la India tiene una posición como mucho más tibia, en la cual parecería ser que busca no eh, crispar los nervios de Washington, por lo menos en lo que se refiere al dólar, que se sabe que es un elemento muy sensible para los Estados Unidos en general y para la política de Trump en particular, porque sabemos que esas desastrosas medidas respecto a las sanciones unilaterales y todo eso no ha hecho ni más ni menos que quitar la confianza en el dólar, que sin duda, por supuesto, que era muy fuerte como moneda de intercambio mundial, lo sigue siendo, pero con todas estas medidas, incluso recuerdo que hace un par de años el príncipe heredero de Arabia Saudita había marcado lo peligrosa de estas medidas, incluso el incautamiento de esos fondos soberanos rusos para destruir justamente la confianza en el sistema internacional. Entonces yo creo que India no se va a dejar presionar en ese aspecto. Creo que India sabe que tiene una posición de privilegio y que va a ser central, como decía hace un rato, en la geopolítica y que también tiene muy en claro que con Rusia, por supuesto que tiene un socio que le genera ventajas competitivas muy grandes a través de los hidrocarburos. Lo mismo pasó con China. Recordemos que todo ese volumen de hidrocarburos que no va para Europa, que en gran medida sigue yendo también, eso hay que decirlo, o sea, triangulado, pero sigue consumiendo, no en el volumen que lo hacía, pero sigue consumiendo hidrocarburos rusos Europa, por eso la gran hipocresía que muestran. Pero obviamente la ventaja competitiva de estos países de Asia es muy grande y no veo que tengan ningún motivo por el cual resignarlo. Pues, Cristian, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Cómo ves este momento histórico, este momento clave para los BRICS y, sobre todo, hasta qué punto crees que India o China pueden ceder ante estas presiones de Donald Trump? Me parece que el tema de los BRICS ha avanzado de manera tan sólida que no creo que cedan. Seguramente como parte de la negociación, como siempre se da,
algunas cosas tendrán que ceder, pero serán cosas mínimas no relevantes para que no relevantes de tal modo que no les estorbe en su proyecto de integración. Sí creo que estamos en un punto de caída ya de la hegemonía occidental, no solo de Estados Unidos, sino del bloque occidental en general, y que esta tendencia de los BRICS sí la veo sólida. Se han reunido, por ejemplo, Putin y Xi más de 40 veces, es decir, no te reúnes con una persona más de 40 veces si tus intenciones no son serias, si tu proyecto no es sólido y si tus declaraciones de una profunda y duradera amistad no son públicas. Entonces, no creo que cedan cosas trascendentes o relevantes, y creo que van a ceder algunas pequeñas cuestiones que dejen con cierta paz a los Estados Unidos, pero este es un punto incluso peligroso en la historia porque parece que entre más arrinconado esté Occidente, más tentación tendrá de recurrir a lo que decía Clausewitz de que la guerra es una extensión de la política o de la diplomacia. Entonces, sí me parece que son proyectos sólidos. Todas las proyecciones económicas para futuros ya marcan en una hegemonía muy clara a China, pero al cabo de pocos años, máximo en el 40, 50, a la India como el segundo país más económicamente poderoso del mundo, desplazando a Estados Unidos hasta el tercer lugar. Entonces, es un bloque que, aparte hay que decirlo también, en la historia, sobre todo China ha sido líder a través de la historia, líder mundial a través de la historia. Este accidente de la historia desde el Imperio Británico y después la hegemonía norteamericana que duró 80 y va a durar máximo 90 años, pues bueno, es un pequeño accidente de la historia a raíz de toda la revolución industrial, pero en realidad quien ha sido líder en el mundo durante muchos años en la historia, siglos, pues ha sido China, y China va a regresar, y Eurasia en general, cuna de la civilización, pues va a regresar a su lugar de origen, que es ir liderando el mundo, ir liderando la economía. Y claro, habrá otro bloque que no significa que van a caer en la pobreza, significa que van a seguir siendo fuertes competidores, que están fuertemente armados, con posiciones navales militares por todo el mundo, pero este bloque de los BRICS, me parece que hasta ahorita, si no rompen la dinámica que tienen, sobre todo la India, porque yo sí veo a China y a Rusia bien integrados, sobre todo la India, si sigue jugando del lado euroasiático, me parece que van a tener mucha fortaleza. Diferente, aquí sí quiero hacer una diferencia y con esto termino. Brasil, si bien está muy bien sostenido por los BRICS, está de este lado del continente, está de este lado del Atlántico. Entonces, creo que ahí Estados Unidos podrá y tendrá que utilizar otro tipo de mecanismos regionales para presionar a Brasil, que ciertamente está haciendo una persecución política contra Jair Bolsonaro, me parece que un tanto infundada y una revancha política, al mismo tiempo que Lula acaba de declarar hoy o ayer, pues que se iba a lanzar nuevamente por la presidencia en el 26, siendo que es uno, si no es que uno de los presidentes más longevos del mundo, ya con 80 años. Entonces sí hay que ponerle atención a la política regional también, salir del todo bien, ya que y la fuente de estas decisiones sí son revanchas políticas. En cambio, India y están muy sólidos tanto en su integración política como económica. Bueno, pues un momento desde luego caótico, complicado el que se está viviendo en Brasil, pendientes de los BRICS y de la guerra en Ucrania. Vamos a mirar a una última hora. Acaba de escribir un mensaje en sus redes sociales Volodymyr Zelensky. Dice que ha tenido una conversación productiva cuyo enfoque principal, dice, por supuesto, fue poner fin a la guerra. Agradecemos todos los esfuerzos hacia una paz justa y duradera. Es fundamental detener la matanza lo antes posible. Plenamente, dice además que muchos meses podrían haber pasado sin guerra si Rusia no la hubieran
prolongado. Dice que Ucrania y Estados Unidos han coordinado sus posiciones, intercambiando evaluaciones de la situación. Dice Zelensky que los rusos han intensificado la brutalidad de sus ataques. Trump está plenamente informado sobre ataques rusos contra Kiev y otras ciudades y comunidades, decía Zelensky. Por supuesto, hablamos de sanciones contra Rusia. Su economía sigue decayendo y es precisamente por eso que Moscú es tan sensible a esta perspectiva y a la determinación del presidente Trump. Esto puede cambiar mucho. Dice además que la cooperación con los países de la OTAN va a continuar y que han debatido su cooperación bilateral en defensa con Estados Unidos. Habla de un borrador de acuerdo sobre drones que ya ha sido preparado por la parte ucraniana. Dice Zelensky, estamos listos para debatirlo en detalle y concluirlo. Este podría ser uno de los acuerdos más sólidos. Gracias, presidente Trump. Este es el mensaje por parte de Zelensky. Confirma una llamada reciente con el presidente de Estados Unidos. Habla de sanciones contra Rusia y también de un acuerdo sobre drones con Estados Unidos. Pendientes de los mensajes de Zelensky, pendientes de la guerra en Ucrania, vamos a mirar también, si os parece, a Oriente Medio, donde en los próximos minutos, en las próximas horas, se esperan declaraciones por parte de Benjamin Netanyahu, pero básicamente ya se ha filtrado cuál es su plan, su objetivo. Básicamente todo lo esperábamos, más o menos lo intuíamos desde el principio. El primer ministro israelí habla ya oficialmente, literalmente, de conquistar toda la franja de Gaza. La mesa, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves estos planes de Netanyahu y, sobre todo, cómo se le puede parar? Porque la presión internacional, si es que la hay, si es que la ha habido, desde luego parece que no lo consigue. A ver, desgraciadamente nada me sorprende ya de las políticas de Netanyahu. Creo que muestra descaradamente lo que fue su intención desde el primer momento. Yo no me canso de recordar que el brutal ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, de ese ataque fue avisado Netanyahu, fue avisado por el Ministerio de Seguridad de Egipto, si no me equivoco, creo que fue ese ministerio, pero claramente fue avisado. Que no sorprendería que Egipto diera esta alerta, porque hay que recordar que Hamás viene de los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes son una organización terrorista prohibida en Egipto. Hay que recordar también que es una hermandad que se funda ya por la década del 30 con los auspicios del Reino Unido para responder al panarabismo secular y nacionalista, y para instigar este fundamentalismo religioso, ¿no? Y también apañado por Adolfo Hitler. No hay que olvidar estas características del grupo terrorista Hamás, que esto no significa justificar las barbaridades, las atrocidades que hace Netanyahu, muy por el contrario. Yo esto lo señalo para marcar cómo este individuo, este criminal de guerra que es Netanyahu, no dudó en sacrificar a su propio pueblo, no dudó en permitir ese ataque que también fue avisado por las guardias fronterizas, jóvenes soldados del ejército israelí, mujeres que vigilaban el perímetro de la franja de Gaza con sistema de televisión, circuito cerrado de televisión, y que varios meses antes avisaron que se estaba preparando algo que tenía todas las características de ser un ataque, y la mayoría de ellas murieron justamente en ese ataque, estas guardias fronterizas. No se les dio ningún tipo de importancia a los avisos que daban, y de hecho se desmovilizaron. Muchas de las guarniciones militares de la zona habían sido prácticamente todos licenciados, todos dejados una especie de vacaciones por parte de las Fuerzas Armadas. O sea, se preparó el terreno para que eso sucediera. Jamás tendría que explicar cuál fue la finalidad, ¿no? La finalidad táctica y estratégica de esta medida, sino provocar esta reacción por parte, darle la justificación al Estado hebreo para hacer esa brutal limpieza étnica que está llevando a cabo. Fijémonos cómo los rehenes nunca parecieron ser prioridad para Netanyahu, y esto se lo reclaman justamente los familiares de los rehenes, porque eso le permitía estirar esta situación indefinidamente. Se ha filtrado una carta que le han hecho llegar militares israelíes, generales israelíes en retiro, a Donald Trump, pidiéndole que por favor interceda para hacer que esta guerra finalice, porque esta guerra significa simplemente la política israelí llevada a cabo por un
individuo que solo busca su impunidad ante su acusación, ante casos de corrupción, que también hay que decirlo, todos los países tienen cierto grado de corrupción, eso es innegable e imposible. El tema es cómo se persigue esa corrupción. Pero Israel históricamente no está acostumbrado a estos casos de corrupción tan descarada por parte de un primer ministro como en el caso de Netanyahu. Y hace todo para eternizarse a través de estas guerras. Entonces, realmente, yo creo ahí sí que también Netanyahu se ha vuelto en algún sentido, y lo vimos en el caso de Irán, una piedra en el zapato para Donald Trump, y creo sinceramente que lo único que puede llegar a hacer que este criminal se detenga va a ser ni la presión internacional ni nada de eso, sería que Donald Trump realmente le ponga coto a estas ambiciones y que realmente le ponga un límite a la ayuda que recibe por parte de los Estados Unidos, lo cual sabemos que el lobby judío estadounidense es demasiado fuerte y justamente hace que esto sea bastante difícil. Pues, Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿no? La situación en Oriente Medio, la situación con Benjamín Netanyahu. Ayer un alto funcionario israelí ya avisaba de esto, decía que el plan es conquistar toda Gaza. Se habla de, básicamente, todo o nada. Al final va a ser nada. Cristian, te quiero preguntar por esto. ¿Qué esperas de esta nueva operación israelí? Sobre todo, si crees que alguien puede parar los pies, también en este caso a Netanyahu. Es una, perdón, es una situación muy preocupante, muy delicada, porque se arrinconó a toda una población en una pequeña franja del sur y después, pues, recibieron, en lugar de comida, recibieron disparos. Quiero partir de algo que no es políticamente correcto, pero hay que decirlo porque el mundo y sobre todo los organismos multilaterales e internacionales tienen que regresar a la sensatez y al sentido común. Israel parte de un supremacismo moral que se adjudicó, ¿eh? Nadie se lo dio. Tal vez parte de Occidente se lo dio. Entendemos todo el tema del holocausto, obviamente, probablemente ha sido de lo peor que ha vivido la historia de la humanidad, o de lo peor, al menos los últimos siglos. Pero todo este tema del pueblo elegido y todos estos textos o creencias tienen aplicabilidad para su religión y para su pueblo. Es decir, el mundo no tiene por qué costear lo que en sus textos sagrados diga. Esa es una religión y es una creencia que aplica para su pueblo. Ni el Viejo, ni el Antiguo, ni el Nuevo Testamento, ni la Biblia, ni ningún documento religioso tiene o tendría que ver con el derecho internacional. Una vez dicho esto, Netanyahu también es parte de este club de personas que mencioné al inicio, mayores de 70 años, que están buscando su trascendencia personal. Y parece que Netanyahu es el que va más en serio en este sentido. Recordemos que tiene una historia con un hermano que fue secuestrado y ultimado por terroristas. Es decir, es un personaje especial y radical. Y se supone que no es el más radical de Israel. Quiere ahora ocupar lo que resta de Gaza, que es un 25% del territorio, lo que va a traer un montón de consecuencias o de situaciones de riesgo. Ya como bien el compañero Cristian lo comentó, pues los mandos militares no están de acuerdo con esta postura, aunque Netanyahu últimamente se ha salido con la suya en cada situación, en cada planteamiento que hace. Esto requeriría no cientos, decenas de miles de soldados más destacados en Gaza, lo cual sería un desgaste brutal para tropas que ya están moralmente un tanto cabizbajas. Esto requeriría también el mantenimiento de la zona, que para empezar la tienes que conquistar, seguramente contra guerrillas urbanas que van a resistir hasta el final. No te garantiza que esto termine con Hamas. Lo que sí es seguro que va a provocar más desplazamientos, más hambruna y más personas muertas en Gaza, más gazatíes, más palestinos. Me llama la atención cuál va a ser la posición de la Autoridad Nacional Palestina y de la parte de Cisjordania, porque parece que hay un tanto de vista gorda en todo esto. Y recordemos que Hamas pues, no es un aliado de la autoridad, por el contrario, le ganaron las elecciones
en Gaza. Esto también puede llevar a Israel a una condena internacional y a un aislamiento. Entonces, es muy preocupante que solamente con el respaldo de Estados Unidos, probablemente una decena o 2 decenas de países más, se lleve a cabo esta atrocidad. La solución de 2 estados siempre me ha parecido la correcta. Desde el 47 la ONU lo estableció, sin embargo jamás se respetó. Pero también creo que no es el momento adecuado. Ahorita los que están diciendo esto, pues es más políticamente correctos que realmente un proyecto serio, porque sí creo que se tienen que cumplir varias cosas para que se dé esta situación de los 2 estados. Menciono algunas muy rápido. Primero, que sean tiempos de paz y que haya una estabilidad en cuanto a los ejércitos o a las personas armadas. Segundo, que Israel salga de todos los territorios ocupados para poderse sentar a una mesa. Después, que también Hamas como organización terrorista desaparezca. Si quieren hacer un brazo político, sí me parece que es entendible. El financiamiento de Irán hacia Hamas también debe de terminar porque es un financiamiento para provocar inestabilidad en la región y otra serie de elementos, pero estos me parecen de los más importantes. El problema aquí, Sergio, Cristian, es que pues ya no existe en la práctica la ONU, ya no existe derecho internacional, el Consejo de Seguridad por estructura, por sistema, pues es obsoleto porque siempre habrá posiciones que tengan la posibilidad de vetar. Entonces, es un tema serio. Estados Unidos tiene la obligación y es el único responsable de que esto se frene y esto llegue a una solución. Entonces, hace ratito el señor de Castro lo comentaba perfectamente. Es Estados Unidos el único que tiene las herramientas para poder detener todo esto. Bueno, pues en Estados Unidos el que manda es sin duda Donald Trump, que al parecer, según se está informando, según ha informado INET, está hablando de un acuerdo de todo o nada para poner fin a la guerra. Dice que nada de acuerdos fragmentados. Dice que deben convertir esta negociación en una cuestión de todo o nada, es decir, que todos los rehenes regresen a casa. Claro, las conversaciones están estancadas, no sé si va a ser la forma de desencallarlas. La mesa, ¿cómo ves este paso de Estados Unidos y cómo puede ayudar o no a conseguir una paz? A ver, sin duda, Donald Trump tiene que imponer su agenda, no solo en Oriente Medio, también debe imponerla ante sus socios, entre comillas, europeos, que sabemos que más que socios es gente que en el proyecto político, que sabemos que la mayoría de los líderes europeos son globalistas, responden a ese globalismo financiero, que por supuesto se opone y quieren el fracaso de Donald Trump, quieren el fracaso de este proyecto soberanista dentro de los Estados Unidos que encarna el MAGA, y que más allá de las características de Donald Trump, que tiene obviamente muchos rasgos que a veces hace que a uno le caiga muy poco simpático, hay que reconocer que sin duda lo que representa a Donald Trump es muchísimo mejor para la paz mundial que lo que tuvimos hasta hace apenas un rato, lo que encarnaba Joe Biden, que es realmente ese globalismo totalmente enloquecido que no duda en llevarnos al borde de una guerra mundial que sería la última, porque sería nuclear, por mantener su hegemonía unipolar. Entonces, yo creo que si bien yo no enmarcaría a Netanyahu dentro de este globalismo financiero, porque los líderes soberanistas no son homogéneos, no hay una homogeneidad ideológica, ni muchísimo menos, ya que tenemos líderes como Xi Jinping, Vladimir Putin, el mismo Trump, Víctor Orbán, y tal vez lo pondría a Netanyahu, porque no lo veo como un globalista, pero sí está haciéndole el juego, como decimos en Argentina, a los intereses globalistas, con estas políticas que lo llevan contra las cuerdas a Donald Trump en muchas ocasiones. Recordemos, hablábamos de Witkoff, este brillante negociador estadounidense, amigo de Trump, cuando le impuso que lo iba a recibir un sábado al mediodía, cuando quiso Netanyahu, con gente muriendo
diariamente una carnicería realmente, cuando fue esa tregua antes de que accediese a la presidencia Donald Trump, en el cual dijo que no lo podía recibir porque era Shabbat, y le dijo que lo iba a recibir sí o sí, y que iba a estar el sábado al mediodía y que más valía que lo recibiera. Bueno, yo creo que ese ímpetu es el que le tiene que imponer Donald Trump, y repito, no solo a Netanyahu, porque cuando hace la acción militar contra Irán, lo hizo desoyendo los consejos que le había dado el mismo Donald Trump. Entonces, hace un juego que justamente es totalmente contrario a los intereses del republicano. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que poner la mano muchísimo más firme y recordar dónde están sus posibles socios y dónde están sus enemigos. Hay que recordar lo que hizo Zelensky en favor de Biden cuando Donald Trump le pidió que acelerara las cosas respecto a los vínculos de Hunter Biden y de Joe Biden en Ucrania, los vínculos de corrupción, y Zelensky no hizo más que jugar a favor de la figura del demócrata. Entonces yo creo que en ese sentido tiene que ser, y con esto cierro, Sergio y Cristian, creo que tiene que ser mucho más firme y mucho más ofensivo para con estos personajes que realmente y abiertamente juegan una partida en la cual están totalmente en contra y buscan el fracaso de Trump. Bueno, pues pendientes de Trump, pendientes de Estados Unidos y de la situación en Oriente Medio, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, por vuestro análisis. Cristian López, Cristian La Mesa, muchas gracias por estar un día más aquí en Todo es Geopolítica. Un placer. Gracias. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Un placer. Nosotros que vamos con últimas horas pendientes de Estados Unidos. Saben que hay una noticia que está sobrevolando en los últimos días, en las últimas semanas, estas noticias sobre los archivos de Epstein, el papel que tiene o no Donald Trump, también qué papel han jugado los demócratas. Pues ojo con esta última hora. Bill Clinton y Hillary Clinton citados por los archivos de Epstein. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha emitido citaciones exhaustivas en su investigación sobre Jeffrey Epstein, exigiendo el testimonio del expresidente Bill Clinton, la secretaria de Estado Hillary Clinton y 8 exaltos funcionarios de las fuerzas del orden. Esta medida intensifica el escrutinio bipartidista sobre la gestión del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia y señala un renovado interés en posibles vínculos con figuras de alto rango. Las citaciones se dirigen a Bill y Hillary Clinton, 8 exfiscales generales y directores del FBI. Se ha ordenado al Departamento de Justicia entregar los registros relacionados con Epstein antes del 19 de agosto. La declaración de Ghislaine Maxwell se ha retrasado en espera de que la Corte Suprema revise su condena. Muy pendientes de este nuevo escándalo que se abre en Estados Unidos. Se lo volvemos a repetir: el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emite citaciones contra Bill Clinton y Hillary Clinton. Trump acusaba precisamente a Bill Clinton de haber ido 28 veces a la isla de Epstein. Seguimos mirando a las últimas horas, enseguida también fijándonos en los mercados. Vamos a escuchar, vamos a ver en los próximos minutos precisamente a Donald Trump. Mr. President, what are you doing up there? Come down and talk to us. What are you building? Are you considering more renovations, sir? Are you going to build up Aye, there? sir.